Buenas tardes. Nosotros vamos a explicar un problema sobre regresión lineal simple utilizando un lenguaje de programación. En este caso vamos a utilizar R. Gracias a este lenguaje vamos a poder analizar las gráficas que consigamos y poder concluir dependiendo de los resultados obtenidos. En este caso el problema que vamos a resolver es sobre un grupo de álgebra en el que tenemos las calificaciones del primer parcial y la calificación del segundo. Lo que vamos a buscar es la estimación del segundo parcial dependiendo del primero. Estos son los incisos que vamos a resolver y lo vamos a explicar paso a paso en el código que va a aparecer a continuación. Primero vamos a establecer un nivel de significancia para los futuros cálculos que requieran este nivel. Y después vamos a leer los datos que nos da el problema. En este caso, el problema nos da esta primera columna del primer parcial que pueden ver aquí y la del segundo parcial. Entonces, vamos a tomar X como la columna del primer parcial, todos los valores de la primera columna, y Y como los valores del segundo parcial. Entonces, vamos a crear un gráfico de expresión para saber cómo se están comportando estos datos dependiendo del contexto del problema. En este caso podemos ver que los datos están muy agrupados en la esquina superior derecha y vamos a contar el número de filas que tienen los datos para poder calcular la n. La n es el número de pares que tienen los datos. Ahora, vamos a estimar los coeficientes y vamos a crear una ecuación de regresión. En este caso se puede hacer de dos formas. Utilizando las funciones que te da R, que son muy parecidas a las funciones que te da Excel, o podemos hacerlo a mano. En este caso vamos a hacer de las dos formas para poder ver cuál es la diferencia o pues da igual. Aquí utilizamos la función LM para crear el modelo y podemos ver aquí abajo que nos da la estimación, los coeficientes, el t-valor y la probabilidad, que es el p-valor. Entonces, esa es la forma con las funciones. Ahora vamos a hacerlo a mano. Para esto vamos a calcular la suma de cuadrados de xy y xx y la x barra, que es para calcular beta 1. En este caso, la suma de cuadrados de xy y xx y x barra serán acá abajo, aquí. De xx serán de 22.062. De las xy serán de 19.771.333. Y el promedio de las x, o sea, de la columna del primer parcial, es 71.3. Ahora, vamos a ocupar esto para calcular beta 1, que es el cociente de la suma de cuadrados de xy sobre la suma de cuadrados de xx. Y aquí podemos ver que beta 1 es 0.8961, aquí. Y vamos a compararlo con lo que nos da la función. Y podemos ver que sí está igual. Entonces, vamos a calcular ahora beta 0. Para beta 0 ya conocemos beta 1. Y la fórmula de beta 0 es y barra menos beta 1 por x barra. O sea, el promedio de las y y el promedio de las x que ya tenemos y podemos calcular también. Entonces, beta 0 nos daría 5.88, que coincide con lo mismo que nos dio la función. Ahora, ya tenemos los datos de beta 1 y beta 0. Podemos crear un modelo que será este mismo, que es beta 0 más beta 1 por x, donde beta 0 es la intersección al eje de las y beta 1 es la pendiente, que nos va a indicar cómo se está comportando esta función. Si creciente hacia arriba, creciente para abajo. Entonces, podemos ver que la ecuación de regresión lineal es 5.88 más 0.89 por x. Ahora vamos a crear, con este gráfico que ya tenemos de dispersión, vamos a utilizar lo que ya tenemos de los coeficientes para crear una recta de regresión lineal y ver si se acopla o no. Podemos ver en este lado de la parte derecha que esta línea se acopla perfectamente a los datos y entonces este problema está muy bien para un problema de regresión lineal. En este caso podemos concluir que si podemos ajustar una recta de regresión lineal a los datos
ya que nos indica que conforme a las calificaciones del primer parcial suben, las del segundo también van subiendo. Entonces, esta es la conclusión para la gráfica. Ahora vamos al inciso B. Nos pide calcular el coeficiente de correlación. En este caso podemos hacerlo también de dos formas, con funciones o con la fórmula. Con funciones saca la correlación de las dos columnas, que nos va a dar 0.8791, y utilizando la fórmula vamos a utilizar la suma de cuadrados de y eso lo vamos a... y la suma de cuadrados de XX, igual que también la suma de cuadrados de XY. La suma de cuadrados de y es la suma de las y cuadradas menos la suma de las y al cuadrado entre el número de observaciones. En este caso ya lo tenemos. Entonces, para calcular R, vamos a utilizar la suma de cuadrados de XY sobre la raíz cuadrada de la multiplicación de la suma de cuadrados de XX por la suma de cuadrados de XY. De XY, perdón. Entonces, podemos ver, disculpa aquí, podemos ver que la R nos da lo mismo que nos dio con la función. Entonces, el coeficiente de correlación es 0.8791, que esto significa que el 87% de los datos están explicados por el primer parcial. El 87% de los datos del segundo parcial están explicados por el primer parcial. A continuación, procederemos a verificar la significancia de nuestros dos estimadores para nuestro modelo. Esto va a ser mediante un análisis de varianza, en el que calcularemos primero nuestros grados de libertad correspondientes. Estos son en base al tamaño de la muestra que tenemos, que es de 54 datos. Entonces tendremos nuestros grados de libertad para la regresión, que en este caso será 1. Los grados de libertad para la fila de los residuos, que será 52, o en otras palabras, n-2. Asimismo, los grados de libertad totales, pues serán n-1 o 53 datos. Ahora, para nuestra columna de suma de cuadrados, calcularemos nuestra suma de cuadrados para la regresión, así como la suma de cuadrados de los errores. Al hacer sus correspondientes cálculos, tenemos que la suma de los errores cuadráticos es de 5205.64 y la suma de los cuadrados de la regresión es de 17718.50. Ahora procedemos a calcular la media del cuadrado. Esto es con base en los cálculos ya realizados anteriormente. Calcularemos nuestra media de cuadrados para la regresión, así como la media de los errores cuadráticos. Y así obtenemos la media de los errores cuadráticos, que es de 100.108, y de la regresión, que es de 17.718. Ya con estos datos calculados, podemos calcular nuestro estadístico F. F se refiere a que es una distribución de Fisher. Y para calcularlo solo basta con dividir los dos resultados que hemos obtenido anteriormente de las medidas de cuadrados. Y así obtendremos nuestro estadístico de prueba F, que es de 176.99. Ahora, con este dato, calculamos también el p-valor. Este también va a seguir una distribución de Fisher. Y al calcularlo, obtendremos el siguiente valor, que es de 2.27 por 10 a la menos 18. Esto prácticamente es cero, ya que antes de estos números pues hay muchísimos ceros. Entonces ya tenemos todos estos datos listos, podemos crear una tabla que posteriormente nos ayudará a hacer nuestras pruebas de hipótesis. Entonces aquí tenemos nuestra tabla ya completa, en la que tenemos nuestros grados de libertad. Estas serían nuestras fuentes de variabilidad, la suma de cuadrados, la medida de cuadrados,
el estadístico de prueba, que este va a ser el que vamos a necesitar para nuestras respectivas pruebas, y también el p-valor, que también lo vamos a necesitar. Entonces, vamos a probar primero la significancia de B1 o beta 1. Para ello, vamos a plantear dos hipótesis. La hipótesis nula, que nos dice que beta 1 es igual a 0, y una hipótesis alternativa que dice que beta 1 no es igual a 0. ¿Cómo sabemos si es significativa? Pues cuando rechacemos la hipótesis nula, esto tendrá que decir que el beta 1 no es igual a 0 y por lo tanto la variable que estamos utilizando sí es significativa para el modelo, o en otras palabras, sí puede ser útil para predecir ciertos resultados o para ver la variabilidad de y o la variable dependiente. Entonces, hay dos formas de probar estas hipótesis. Una de ellas es con el p-valor. Esta es más sencilla ya que solo basta con revisar si el p-valor es menor que nuestro nivel de significancia, que en este caso utilizamos un nivel de significancia de 0.05 o 5%. Entonces, al comprobar, vemos que claramente nuestro p-valor es menor que alfa, ya que como dije es prácticamente cero. Y por lo tanto podemos rechazar la hipótesis nula. Esto quiere decir que estamos rechazando que beta 1 sea igual a cero y por lo tanto es probable o hay una confianza del 95% de que nuestro estimador beta 1 difiera de este cero. Entonces podemos concluir que nuestro estimador beta 1 sí tiene una relación significativa con las variables. Ahora procedemos a calcular o a probar la significancia de beta 0. Para ello calcularemos otro estadístico de prueba. Este va a ser en base a una distribución TD-Student. Y para ello utilizaremos datos que ya hemos calculado, como es nuestro propio estimador, la media de los errores cuadráticos, así como el promedio de las x y la suma de sus cuadrados de las x. Al calcular dicho estadístico, tenemos un valor de 1.178924. Este valor lo podemos usar para calcular nuestro p-valor. Este p-valor se puede calcular de la siguiente forma. Vamos a multiplicar por 2 la probabilidad de que t sea mayor que el valor absoluto del estadístico que acabamos de obtener. T también se refiere a una distribución de t de student donde sus grados de libertad es n-2 o 52 que ya hemos obtenido antes. Entonces calculamos el p-valor y nos da un resultado de 0.2437. Entonces, para probar la significancia, que es igual si beta 0 es igual a 0 o si beta 0 no es igual a 0, pues solo basta también con verificar que el p-valor sea menor que alfa para rechazar la hipótesis nula. Como se puede observar, el p-valor en este caso no es menor que alfa, de hecho es muchísimo mayor y por lo tanto, pues claramente no podemos rechazar la hipótesis nula más bien no hay suficiente evidencia para rechazarla. Esto quiere decir que nuestro estimador B0 no difiere significativamente de cero y por lo tanto no puede considerarse significativo para el modelo. Eso quiere decir que podemos bien no utilizarlo o si lo mantenemos ahí pues no va a cambiar mucho o no va a cambiar prácticamente nada. Ahora ya viendo la significancia de cada uno de los estimadores, podemos calcular los intervalos de confianza. Estos intervalos nos van a ayudar a ver cuando se tiene una población, ya no solo una muestra, pues podremos ver con un cierto nivel de significancia cuál es el valor real de estos estimadores. Entonces, para ello vamos a calcular otro estadístico de prueba para beta 1 y calcularemos sus límites tanto inferior y superior.
Esto es mediante el cálculo de restarle al estimador, pues la multiplicación del estadístico que vamos a obtener por la raíz de la media de los cuadrados sobre SCXX. Asimismo, para el límite superior, solo basta con, en vez de restarle, vamos a sumarle al estimador el mismo cálculo. Y así obtendremos nuestros límites inferior y superior para el estimador de beta 1, que en este caso es de 0.76 y 1.03. Y por lo tanto, con un nivel de confianza del 95%, el valor real para el estimador va de 0.76 hasta 1.03. Entonces el valor real está entre esos dos números. Ahora, para calcular el intervalo para beta 0, es similar el cálculo, solo que en este caso, pues la raíz contiene más valores. La raíz contendrá 1 sobre n, o nuestro tamaño de la muestra, así como el promedio al cuadrado de nuestras x. Y asimismo restamos y sumamos al estimador este cálculo. Y entonces ya tenemos que el intervalo de confianza para nuestro estimador B0 va a estar entre menos 4.13 hasta 15.9097. También es posible calcular un intervalo de confianza para la varianza. Esto va a ser mediante la distribución chi cuadrada con grados de libertad n-2 y con el nivel de significancia entre 2, que sería 0.025. Entonces calculamos nuestro estadístico de prueba, tanto para alfa medios como para 1 menos alfa medios, y calculamos el respectivo límite inferior y superior. Para el límite inferior utilizaremos el estadístico de chi cuadrada, donde alfa o nuestra probabilidad es de alfa medios, y para el límite superior utilizaremos chi cuadrada, pero de 1 menos alfa medios. Entonces, al calcular dichos límites, tenemos que la varianza está entre 70.52 y 153.25. Bueno, para el inciso E nos pide que predecir la calificación del segundo parcial, dado que en el primer parcial se sacó 70. Eso se hace mediante la ecuación de regresión lineal simple ajustada, que es y igual a beta 0 más beta 1 x. En este caso, x es nuestro 70, que es lo que se sacó en el primer parcial. Teniendo ya que beta 0 es 20, beta 1 es 0.7, entonces simplemente es de sustituir y nos da una calificación de 68.61, que es lo que aproximadamente sacaría el alumno en el segundo parcial, teniendo ya que en el primero se sacó un 70. Ahora, para el inciso F, básicamente lo que nos pide es sacar un intervalo de esto mismo, que es de la calificación del segundo parcial, dado que ya que en el primer parcial se sacó un 70. Esto esto es para buscar entre cuánto está la ecuación. Es con la ecuación de y0 estimada más menos t de alfa medios con n menos 2 grados de libertad, multiplicando a la raíz de nuestra varianza estimada, multiplicando a 1 más 1 sobre n más, en este caso 70, que es nuestra x0, menos x barra, esto al cuadrado, sobre sc de xx. Igualmente sustituyendo nuestros valores, en este caso y0 es lo que se obtuvo en el inciso anterior, que es 68.61,
T de alfa medios con n, que en este caso es nuestro número de observaciones, nuestra varianza estimada, que básicamente es la media cuadrática del error. Solamente se sustituye y nos da que nuestro intervalo queda entre 48.35 y 88.88. Esto lo que nos da es que lo estimado en el inciso anterior, en el inciso E, que es de 68.61, es correcto, ya que nuestro intervalo está entre 48 y 88. Mi nombre es Dana. Voy a hacer la explicación del inciso G. Este problema se nos da un conjunto de datos con las calificaciones de dos parciales de un grupo de estudiantes. En el inciso G debemos responder si es razonable afirmar el coeficiente de correlación entre las calificaciones de ambos parciales que sea el 90%. Como planteamiento de la hipótesis, debemos determinar si es razonable esta afirmación, por lo que planteamos unas pruebas de hipótesis que son las siguientes. Como hipótesis nula, el coeficiente de correlación poblacional es igual a 0.9 y de hipótesis alternativa, el coeficiente de correlación poblacional es diferente de 0.9. Vamos a probar estas hipótesis con un nivel de significancia del 5%, es decir, alfa igual a 0.05. Utilizando el estadístico de prueba basado en la transformación de Fisher. El resultado del estadístico y el cálculo del p-valor, obtenemos un valor asociado al p-valor. Este p-valor nos indica la probabilidad de observar un resultado tan extremo como el obtenido bajo la suposición de que la hipótesis nula es verdadera. En este caso, nuestro p-valor es de 0.47,43 y de criterio de decisión, el p-valor es mayor a alfa, por lo que no rechazamos la hipótesis nula, lo que indica que no tenemos evidencia suficiente para decir que difiere significantemente del 0.9. Entonces, sí es razonable decir que el coeficiente de correlación es del 90%, ya que no hay evidencia estadística en contra de esta afirmación. Y bien, esta fue la solución del inciso G, donde evaluamos si el coeficiente de correlación puede considerarse razonablemente igual al 90% utilizando la prueba de hipótesis. Muchas gracias por su atención. Para este último inciso H calcularemos un intervalo de confianza para el coeficiente de correlación, porque queremos estimar el rango dentro del cual creemos que se encuentra el valor real de la correlación en la población, basándonos en nuestra muestra de datos. Este intervalo se construye utilizando la transformación de Fisher para obtener un valor z, que sigue una distribución normal, y luego se regresa a la escala original usando la función tangente hiperbólica inversa, que es tan h. Este tipo de intervalo es útil para hacer inferencias sobre la relación entre nuestras dos variables, ya que no se puede asumir una correlación perfecta y queremos tener una idea de la precisión de nuestra estimación. La razón para usar la transformación de Fisher es que el coeficiente de correlación tiene un rango limitado entre -1 y 1. La transformación de Fisher expande este rango de modo que los valores se comporten de manera más adecuada. En este caso usamos la función a tan h, que es la inversa de la tangente hiperbólica, también conocida como la transformación de Fisher, ya que se aplica para hacer que la distribución del coeficiente de correlación sea más cercana a una distribución normal. Iniciando con el cálculo de los límites del intervalo de confianza,
damos el valor de z con la función de qnorm de 1 menos alfa sobre 2. En este paso se calcula el valor crítico z de la distribución normal estándar para un intervalo de confianza de 1 menos alfa. El valor de alfa es el valor de significancia sabiendo que alfa es igual a 0.05, el intervalo de confianza es del 95%. La función qnorm calcula el cuantil de la distribución normal estándar para el nivel de probabilidad dado, que es 95. Siguiendo con lim-in-fp, que es tan h de a tan h de r menos z sobre raíz de n menos 3. La razón por la que restamos z sobre raíz de n menos 3 a tan h de r es para crear el intervalo inferior en la escala transformada y después aplicar la función tangente hiperbólica inversa, que es tan h, para volver a la escala original del coeficiente de correlación. Siguiendo con lim sub p, que se calcula con tan h de a tan h de r más z sobre raíz de n menos 3. La razón por la que se usa z sobre raíz de menos 3 es que la fórmula se deriva de la aproximación de la varianza de la transformación de Fisher. El término n-3 es importante porque la varianza de la transformación depende del tamaño de nuestra muestra n. Este ajuste ayuda a obtener un intervalo de confianza más preciso a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Por último, el código imprime un intervalo de confianza en la consola usando la función cat, es decir, el intervalo de confianza para el coeficiente de correlación es el rango 0.7996 y 0.9283. Como conclusión, el código calcula un intervalo de confianza por el coeficiente de correlación utilizando la transformación de Fisher, que permite aplicar la teoría de la inferencia estadística, en particular la distribución normal, a un parámetro limitado como lo es R. La razón por la que se utiliza la transformación es que para que los valores puedan ser tratados de manera más adecuada para así obtener el intervalo de confianza válido. Al final, los límites del intervalo de confianza se transforman de nuevo a la escala original utilizando la tangente hiperbólica inversa, que es tan h. Esto es crucial para asegurar que los límites sean coherentes con el rango de R, que es entre menos 1 y 1. Para la primera gráfica de residuales contra valores estimados, vamos a utilizar los residuales, que es el valor de las columnas de Y menos la estimación que hacemos con el modelo. Para este caso, los residuos, ya aquí tenemos los valores de cada residuo dependiendo de cada valor. Ahora vamos a crear la gráfica del modelo contra los residuos. Más adelante vamos a explicar por qué nos sirve esta gráfica. Ahora, aquí podemos ver en esta gráfica cómo los residuos están agrupados en un intervalo de 30 a menos 30. Y el supuesto de los residuos nos dice que si podemos encerrar a todos los residuos que se crean a partir de esto en dos bandas horizontales, podemos decir que el supuesto de varianza constante se cumple. En este caso, si se cumple, pues podemos ver cómo estas dos líneas horizontales agrupan todos los residuos en esos intervalos. Ahora, vamos a ver cómo los valores estimados se comportan con los valores ya observados. O sea, los valores de la columna del segundo parcial, cómo se comportan con los estimados con este gráfico, con este modelo que ya hicimos. En este caso, podemos ver que estos son los valores estimados y vamos a obtener la línea, que es la recta de regresión lineal, para ver si tiene un buen ajuste. Estos son los valores estimados y se ve que si tiene un buen ajuste, entonces el modelo sí cumple para este tipo de problema. Ahora, por último, vamos a crear la gráfica de probabilidad normal. ¿Qué nos dice esta gráfica? Esta gráfica vamos a utilizar los percentiles y las calificaciones del segundo parcial. ¿Para qué? Para ver si los errores tienen
un comportamiento normal, tienen la probabilidad de normal, una probabilidad normal. Entonces, vamos primero a ordenar nuestra muestra de menor a mayor y después vamos a sacar los percentiles para cada calificación. Aquí podemos ver que con este for podemos sacarlos dependiendo de cada valor de cada fila. Y ya vamos a poder crear la gráfica a partir de estos valores. ¿Cómo sabemos si nuestros errores tienen un comportamiento normal o cumplen con este gráfico de probabilidad normal? Ese supuesto nos dice que si los errores tienen una recta, o sea, son lo más parecido a una recta, el supuesto se cumple. En este caso, podemos ver que hay una pequeña curva aquí, pero más adelante se crea una tipo recta. Entonces, podemos dudar de este supuesto, pero lo más probable es que sí se cumpla, pues el comportamiento de los residuos al final tiene un comportamiento lineal, una recta, se forma una recta, aunque tengamos esta curva aquí. Entonces, en este supuesto se puede dudar, pero lo vamos a tomar como que sí cumple. Y eso ya es todo por nuestra parte. Muchas gracias por ver el video